Hola, buen día a todos. Mi nombre es Moraima y en esta edición de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, a través del programa de Equidad de Género, damos la más cordial bienvenida a Converge 2021, Violencia Digital y Disidencias Sexuales en el marco de las 15ª Jornadas de FECAIS. Esta tarde queremos dar la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Arcelia Paz Padilla. Arcelia es licenciada en Psicología por parte de la UABC, maestra en Salud Ambiental por parte de la Universidad de Guadalajara, doctora en Ciencias Sociales, ex becaria del Peace Scholarship Program y maestra de asignatura en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales en UABC del periodo de 2012 al 2016. Actualmente es editora académica en Escribimos Contigo, parte del equipo de coordinación editorial del proyecto multimedia Revista Encartes, integrante del Consejo Ciudadano de las Mujeres de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres por parte del Gobierno de Jalisco y de la colectiva Me Cuidan Mis Amigas. Hola Arcelia, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Estás lista para comenzar? Venga. Ok, iniciemos. Vamos a iniciar primero con algunos temas acerca de disidencia sexual femenina. Y la primera pregunta es, ¿qué podemos entender por disidencias sexuales femeninas? Antes que nada, es un gusto volver a casa. Egresé, como bien dijo la compañera, de FECAES hace unos años. Regresé regresé después de la maestría y colaboré en la coordinación de un par de jornadas, así que se me hace muy simbólico que ahora me toque estar del otro lado. Escuché que van en la, creo que 15ª. Sí, la 15ª. Creo que yo estuve como en la 9, muy posible, no me acuerdo la verdad. Estuve en un par. Entonces siempre voy a considerar a UABC en mi casa, porque una sale de Baja California, pero como las aves que vuelven a la lagunita, sigo volando de regreso. Entonces, antes de arrancar, una breve aclaración. Yo hablo en femenino porque refiero a una población de mujeres que se asumen y se nombran mujeres. Si alguien trabajara con poblaciones diversas, pues hablaría tal vez en masculino o en pero como yo trabajo con mujeres, yo hablo con A. Entonces, estudiar experiencia, al menos en términos antropológicos, exige pues situar y contextualizar es la subjetividad, vaya, que conlleva y contiene. Así que las mujeres que fueron interlocutoras de mi trabajo hablaron de su experiencia, de su existencia muy específica, siendo mujeres que aman mujeres. En una versión, yo digo de una versión del eterno femenino de Rosario Castellanos, ¿no? Pero entonces, para aclarar por qué hablo así. Entonces, las disidencias, de una forma muy sencilla y muy directa, la disidencia en el ámbito sociosexual es todo lo que busca distanciarse de la norma. Muchas veces voy a hacer esto, porque la norma es la heterosexualidad. Y para Adrienne Rich, el que se asuma que todas las mujeres son heterosexuales, se denomina heterosexualidad obligatoria. O sea, que todas tenemos que buscar en el varón una pareja o nos tenemos que comportar de cierta manera. Y esto presiona a que las mujeres se adhieran a roles sociales específicos, ya sea subordinados, que no tengan mucha agencia. Agencia significa como poder de decisión a la hora de relacionarse sexoafectivamente, o sea, que decidan con quién quieren estar en términos sexuales y románticos. Entonces, la disidencia sexual femenina es como una categoría amplia donde caben varias expresiones de mujeres que se resisten a la heterosexualidad y lo hacen a través de direccionar sus afectos y sus deseos hacia otras mujeres, ya sea identificándose de una manera concreta como mujeres que se relacionan con otras. O sea, la disidencia sexual no elimina por completo que haya gente que se relacione también con hombres, ¿no? Estamos hablando también de la bisexualidad, de la pansexualidad. Entonces, o sea, pero si somos muy concretos, es reconocerse lesbiana, bisexual, pansexual, queer y un etcétera que va a seguir creciendo y creciendo, o sin etiquetas, diciendo, pues a mí me gustan las mujeres. Eso se llama afinidad, en este caso afinidad lésbica. Y no existe una única manera, o sea, cuando decimos las disidencias, no existe una única manera como de experimentar el ser diferente o el de resistirse a la norma,
porque se ven atravesadas por un montón de elementos, desde la edad, el poder adquisitivo, dónde vives, qué color de piel tienes, qué corporalidad, tu presentación de género y pues, un etcétera que está larguísimo. Ok. Entonces, ¿consideras que es más acertado utilizar el término disidencia sexual sobre diversidad sexual? Sí, a mí me funciona mucho porque lo, lo, lo puedo explicar para los que ya llevan sexualidad humana, que es por ahí como en sexto semestre los de psicología. Si pensáramos la sexualidad como un espectro muy old school, así como a lo Kinsey, ¿no? Muchos hemos visto esta onda de, y si lo pensamos desde la diversidad, abarca desde el abanico completo, ¿no? El hetero de un lado y el homosexual del otro. Entonces, incluso Kinsey hablaba de como números, asignar números, ¿no? El cero, el ta, ta, ta. Entonces, y yo no quiero herir susceptibilidades, pero lo último que me interesa es estudiar heterosexuales. O sea, son muy chistosos, qué buena onda, tengo muchos amigos heteros y hasta ahí, ¿no? No. Entonces, si hablamos de diversidad, abarca todo. En este espectro de posibilidades estamos partiendo incluyendo a los heteros. Por eso luego los heteros se quieren subir a lo LGBT y dicen, sí, sí, ¿dónde está la A de aliado? Porque a todo quieren entrar. Y a mí no me funciona. Entonces, yo busco distanciarme de una lectura heteronormada de la existencia. Así yo me pongo abiertamente del lado de la disidencia, entendiéndola como la que resiste, como la que existe sin necesidad de incluir, nombrar o tomar a la heterosexualidad como configuración única, o sea, como si fuera la automática. Entonces, es, vaya, claro que la heterosexualidad existe, sí, claro que sí, pero yo no estudio heterosexualidad, entonces a mí no me funciona tomarla en cuenta porque entonces se vuelve un continuo comparativo. Y a mí no me interesa hacer comparaciones de población, de decir, estas mujeres no son, no, estas mujeres son. Entonces prefiero partir desde la diferencia y no desde la otra edad, si es que hace sentido que lo diga así, pero sí, más o menos por ahí va. Sí, muy acertado el comentario que dices. Y entonces, ¿las disidencias sexuales femeninas tienen la misma visibilidad que las disidencias masculinas? No, hombre, no, pues no, o sea, por ejemplo, si yo le pido a alguien que me diga, que me, que me señale como qué películas LGBTeras conocen. Y si yo hubiera hecho esa pregunta hace 10 años, me habrían, no sé, indicado una sobre VIH o me habían indicado unas muy trágicas donde alguien se va a morir. Nunca hay finales felices en las películas LGBT, ¿no? Todos se mueren, todos sufren, a alguien lo mandaron a terapia de conversión, todo es horrible, hasta hace ciertos años. Entonces, no, o sea, hay una autora que me gusta mucho que se llama, se apellida Castle, como Castillo. Entonces dice ella que la singularidad de la experiencia femenina o de la experiencia de las mujeres que aman mujeres se oscurece cuando se le agrupa con su contraparte del homosexual masculino. Porque ella misma dice algo así como de que tenemos esta idea de que el hombre masculino es súper fabuloso, ¿no? Es súper llamativo, como muy festivo. No estoy diciendo que así sean, pero esa es la construcción que se tiene algunas veces. Y de las chavas es como de, pues una se viste como hombre, ¿no? Es como hasta donde les alcanza el estereotipo. Entonces, no, obviamente hace falta que haya más visibilidad, pero que se entienda que este grupo de mujeres no es una correspondencia natural de un grupo de hombres. O sea, sus vivencias no son comparativas porque no son iguales. Entonces, las disidentes fluctúan entre ser invisibilizadas, o sea, donde no sabemos nada de ellas, o las tenemos muy presentes porque están sobresexualizadas. Esta onda del porno, esta onda de los anuncios, esta onda de las películas seguido, o sea, no le hace caso a un cuate porque estaba con una chava, pero afortunadamente es bisexual y lo pueden invitar. Entonces, hay un constante manejo que siempre gira alrededor de la mirada de un hombre, rara vez de la mirada de una mujer. Entonces, y aparte, o sea, estas mujeres siempre han existido, o sea, siempre, desde que el tiempo es tiempo, pero no ha habido pues, mucho, así que tú digas, legado histórico sí hay, pero hay un chiste de que los historiadores ven así, no sé, dos mujeres que vivieron juntas mucho tiempo, que se escribieron cartas de amor,
que simbólicamente se casaron, que eran y ellos dicen, eran las mejores amigas. No, 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 no. Entonces, yo me topé en la tesis con la bronca de cuando volteas hacia atrás, ponerle la etiqueta moderna a un comportamiento, sí, a un comportamiento pasado es complicado, o sea, porque yo puedo entender ser bisexual de una manera moderna y luego volteo hacia atrás, ponerle esa etiqueta a alguien que ya vivió, pues está complicado porque no va a ser el mismo momento histórico, no va a tener las mismas posibilidades, ¿no? Vivió antes del internet, ya era la época de las cavernas, ¿no? No sé. Entonces, hay una autora mexicana muy, muy buena que es Adriana Fuentes, y Adriana Fuentes dice que las mujeres se difuminan cuando se les toma como sinónimo de homosexualidad femenina, cuando obviamente como mujeres, independientemente de a quién amen, son atravesadas por otras realidades, otras exigencias, vulnerabilidades, o sea, no son equiparables, pues. Entonces, a lo mejor si nosotras tuviéramos nuestro propio drag race, seríamos más visibles, pero no estoy diciendo Drag Race es muy divertido, síganlo viendo, no pasa nada, pero estoy diciendo que no hay tantos vehículos para como normalizar la existencia de mujeres que aman mujeres en las series, en las películas, en la literatura, en la vida política. No siempre es como una y se forma un estereotipo casi siempre alrededor de esa una que se hizo visible. Sí, eso en muchas ocasiones es bastante desafortunado. Pero siguiendo con otra pregunta, ¿a qué se refiere la expresión mujeres satíricas? Sáficas. Sáficas, perdón, Bien, perdón. viene, está bien, no pasa nada. Estamos entre compas. Las mujeres sáficas, obviamente viene de Safo, o sea, la poeta griega esta de que le escribía a las mujeres. No tenemos mucha información de ella, o sea, tenemos 3 líneas de información, pero de ahí se formó así todo, ¿no? Porque Safo vivía en la isla de Lesbos, entonces de ahí ya hasta nombre salió. Entonces, a mí me causaba mucho ruido usar sáfica, a mí no me gustaba, hasta todavía escribiendo la tesis así, me resistía un montón, porque yo entendía, a lo mejor lo entendí mal en su momento, para mí sáfico venía de la literatura. Entonces, era como una onda muy romántica, muy emotiva, muy rosita, todo era rosita. Y a mí se me sé que no tenía como correspondencia con la vida real. Pero lo que me convenció fue TikTok, irónicamente. Cuando se vino el encierro el año pasado, ya perdí la noción del tiempo, eh, entré a TikTok porque pues de verdad, yo sí me encerré de verdad, así de no salía nada. Entonces empecé, el algoritmo entendió muy rápido por dónde estaba, porque yo estaba escribiendo la tesis. Entonces me empezó a mostrar contenido que yo decía, pues es contenido de mujeres, pero abiertamente se llamaban sáficas, ellas mismas. Entonces yo, que no había querido decir que las mujeres sáficas existían en la vida real, así, llamándose así, me dio un golpe de realidad el maldito TikTok, porque resulta ser que ese hashtag, si lo buscas, tiene 454 millones de vistas. Millones. Entonces, es una manera tanto histórica como popular de llamar a las mujeres que aman mujeres sin necesidad de aludir a un identificador concreto. Entonces, por ejemplo, hay muchas chavas, sobre todo morras jóvenes, pues, que dicen, no, es que yo soy mujer sáfica para decir que le gustan las mujeres, pero sin usar algo concreto, o sea, no se nombran bisexuales, no se nombran lesbianas o pansexuales. Es más común, pues me gustan las chavas y ya veré después qué onda. O también me gustan los vatos, pero pues ya veré. O sea, es una forma como más natural, más abierta. Algunos dicen que despolitizada, pero yo creo que cada quien tiene un camino propio y yo no voy a andar fiscalizando los caminos de cada quien. Entonces, es de esa misma de mujeres sáficas también sale las mujeres que aman mujeres. Y ese hashtag es WLW, de Women Who Love Women. Y ese hashtag en particular tiene 8 billones de vistas en TikTok. Y de eso deja muy claro que es una categoría nativa, o sea, que surge de la misma población, que no es la academia, que no es el activismo, que no es nadie la está imponiendo, salió de la gente. Y que pues tenemos que utilizarla si estamos viendo que las mujeres mismas la están utilizando. Algo más dado de manera orgánica, por así decirlo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ok. Y ahora dentro de de este contexto,
Otra pregunta dice, una mujer que mantiene una relación con otra mujer durante la adolescencia, pero se sigue considerando heterosexual y hasta los veintitantos se reconoce como lesbiana, ¿podría identificarse como lesbiana primaria, optativa o bien como una identidad idiosincrática? Esta idea viene de Ponce. Ponce hizo un trabajo buenísimo a finales de los 70, yo no sé cómo le hizo, pero se acercó a muchas mujeres y pidió que les contaran sus historias de vida. Y ella se dio cuenta, yo llegué al mismo punto y creí que lo había como, había entendido mucho, según yo había entendido así mágicamente el mundo. Leí su tesis y dije, no entendí ni la mitad, porque ella lo dijo perfecto. Entonces, a ella le hacía mucho ruido que cuando contaban las historias de vida, o sea, sus relatos retrospectivos, sabiendo hacia atrás de, no, pues yo cuando era niña, yo cuando era adolescente, había tres caminos que la gente tomaba de forma natural, o sea, ella no tuvo nada que ver. Las morras que decían, yo lo supe desde niña, o sea, yo desde siempre supe que me gustaban las mujeres, aunque le gustaran también los hombres, no, o sea, que le gustaban las mujeres. Otras que decían, no, pues yo me di cuenta mientras avanzaba, o sea, ya que tenía 15, 20, lo que sea de años. Aunque las de 15 todavía cabían como las que se dieron cuenta de chavitas. Y había otras que se daban cuenta así después de ser mamás, después de casarse, después de tantas cosas. Y las idiosincráticas eran las de, o sea, sé esto de, ¿cómo explicarlo? No le ponían peso identitario a su deseo por las mujeres. Era como de, pues me gustan las morras, pero esto no es algo central a quién soy yo. Las primarias lo volvían algo central. Era como de, o sea, yo desde niña y listo. Las de en medio eran como de, esto se volvió importante conforme crecí. Y a mí me cuesta trabajo categorizar personas. Yo en la tesis abiertamente dije, yo no estoy nombrando a personas, por eso me resistí a decir mujeres lesbianas o mujeres que se nombran, no, era como mujeres con experiencia, mujeres con afinidad, porque una, no solo trabajo con mujeres que solo aman mujeres, también trabajo con mujeres bisexuales. Y la segunda es, me cuesta mucho trabajo como ponerle una etiqueta a una persona, si no se la puso ella sola. Y esto va para ustedes, los psicólogos, ¿eh? Yo salí de psicología de FK, me hizo decir eso. Y Arturo Mesa es mi mejor amigo, así que tengo doble permiso para decir eso. Entonces, es el maestro de sexualidad para los que andan ahí de comunicación. Entonces, me cuesta mucho trabajo. O sea, esto de ponerle la etiqueta a alguien. En esta pregunta específica, por ejemplo, si una chava anduvo con otra adolescente siendo jóvenes, luego ya trae un rato hetero y luego después dice, no, 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 solo las morras. ¿Dónde la ponemos? La pregunta es, ¿dónde se pone ella? Para mí siempre es, ¿dónde se pone ella? Yo puedo estudiar comportamientos, pero me resisto muchísimo, y a lo mejor es porque estudié psicología, me resisto, no me gusta nombrar específicamente a una persona o ubicarla porque me parece hasta patologizante. Yo sé que no es, lo estoy consciente, pero es una resistencia personal. Entonces, aquí sería que esta persona dijera, o sea, ¿tú qué decides? Si su reconocimiento le hace sentido como parte central de quién es y quiere decir, yo siempre lo supe, pero me negué, pero no me di cuenta porque me vi obligada a, me presionaron, lo que sea, o sea, va a decir que es primaria. O si le resulta más cómodo construir su historia y decir, bueno, yo me di cuenta después, pero no sé, me gustó ser hetero el tiempo que duré. O sea, muchas de las mujeres con las que yo trabajé me decían, es que yo sí tuve novios y nadie me obligó y éramos felices, o sea, no funcionamos porque, pues ya, pero después me di cuenta que me gustaban las morras y listo. O sea, no había una onda como de eliminar lo que ya había pasado. Había otras que no se hubieran reconocido primarias porque, porque habían estado con varones. O al contrario, otras decían, yo estuve con varones, pero mi esencia es esto. Entonces, depende muchísimo de cada quien, como qué sentido le quiera dar, como esa persona, cómo se quiera nombrar. Y para mí siempre va a ser más importante, pues, cómo construyes tú tu historia. Para Ponce eso era central. Decía, todos le ponen un montón como de peso a la salida del closet, a esto, al otro. Entonces ella fue encontrando momentos como clave de cómo se contaban las historias. Y por eso dijo, mira, todas van por este camino. Entonces es eso, o sea, como
hasta dónde no somos nosotras contando las historias o hasta dónde es, como ya vimos tantas películas de ella se dio cuenta y luego se le dio cosas y luego no sé qué, si nosotras, o sea, si nosotras como investigadoras estamos propiciando que se cuenten las historias o si nosotras le estamos imprimiendo ya el molde. Es una onda de qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? La ciencia social siempre va a dar vueltas sobre sí misma. Pero es bien chida. Al final de cuentas se trata de que la persona sea la que lo defina, ¿no? Mm -hmm. Ok, entonces siguiendo otra temática similar, ¿cómo comenzaste a interesarte en el tema de las mujeres que aman a otras mujeres? ¿Fue al mismo tiempo tu interés de estudiarlo y de ser activista? No, para empezar, yo no soy activista, o sea, vaya, pasé muchos años en prevención de VIH, así muchos. Cuando estaba en FECAES, estuve en el programa Promise, cuando me fui a intercambio y estuve en prevención de VIH en Australia, pero siempre era dirigido a población de varones o sobre todo de mujeres trans. Y, o sea, trabajadores sexuales, o sea, sabíamos como a qué población estábamos dirigiendo nuestras campañas. Entonces, era eso, pero nunca me he considerado como activista desde ese lado, no. Del lado de las mujeres, sí. O sea, activista feminista, sí, porque hago acompañamiento de casos de violencia o porque, no sé, ando más en otras cuestiones, ¿no? De autonomía corporal y ese tipo de cosas. Pero en LGBT no, en lo lésbico tampoco, bisexual no hay movimiento, pansexual, o sea, siento que hay movimiento gay, hay movimiento lésbico y hay movimiento LGBT. O sea, como que las demás subdivisiones, vamos a llamarlos así, no tienen como un espacio propio, como una celita propia. No se las expropiaron los LGBTs. Entonces, empecé por mero ocio. Yo creo que algo muy, muy importante de quienes hacemos ciencia social es tener la capacidad de ver hacia la nada y hacernos preguntas, como de estar viendo una interacción social y decir, ¿ya te fijaste? Hacen eso. ¿Por qué hacen eso? Y que vaya más allá del morbo, la neta, y que sea más común. ¿Y cómo puedo saber? Entonces a mí me pasó que estaba viendo a mis alumnas de FECAES y yo decía, caray, aquí nadie es hetero. O sea, había momentos en los que decía, nadie es hetero. O sea, y ni siquiera yo tenía como no estaba poniéndole etiquetas a nadie. O sea, me decían, es que mi novia tal, o es que no sé cosa. No no estaba adivinando. Era un hecho. Yo decía, órale, ¿no? Pues qué suave. Pero sí me llamó mucho la atención y yo de inicio lo que quería era estudiar cuestiones generacionales, porque yo decía, esta generación tiene más posibilidades de asumirse no heterosexual, de salir del closet, de tener acceso a películas, ¿no? Netflix vino a cambiarle la vida al mundo, el Internet. Entonces yo decía, ¿dónde están las diferencias generacionales? Y esa era mi tesis inicialmente, como de qué había propiciado que un grupo de morras de cierta edad fuera más fácil que otras mujeres más grandes. Al final, no, mi tesis cambió y terminó en otra cosa, pero ese fue como la semilla, pues, esto de ver a las chavitas y decir, mano, cuando yo estaba en la universidad, no era así. Y entonces, ¿qué cambió? ¿Qué pasó? ¿Qué, lo que sea? Y ahí fue, o sea, gracias, FECAES, gracias, por darme una tesis, no es cierto, no me diste una tesis, la hice yo, pero me diste la idea, que fue lo importante. Entonces, y ya, o sea, ya entrada en materia, para mí que siempre he trabajado, bueno, no siempre, muchos años he trabajado con mujeres, para mí eran como las mujeres de las que casi no hablábamos. O sea, eran como hablábamos, no hablábamos tanto de feminismo, pero lo que se alcanzaba a hablar de feminismo era un feminismo más hetero. Entonces era como ¿y las otras dónde están? O si hablábamos de lo LGBT, hablábamos más de vatos y era como de punta. Entonces era como una doble, les pasaba encima una doble capa, como de que no las podíamos ver. Entonces, irónicamente, cuando fui a buscar entrevistas fue muy fácil, porque muchas morras estaban dispuestas a hablar conmigo. Pero sí, así fue, o sea, en los pasillos y en los salones de FECAES. Muchas gracias, FECAES. Algo muy bueno salir de FECAES. Además de los sándwiches baratos.
Antes de continuar con otra pregunta, le quiero recordar a nuestros usuarios que pueden dejar sus preguntas en la caja de Facebook o en el Meet para que al final las sigamos comentando. Pero ahora sí, continuando. Hay mitos que nos dicen en clases de que una no puede ser al mismo tiempo activista e investigadora. ¿Cómo manejas esa dualidad y, en dado caso, sí se puede hacer? Considero que pueden dar de baja esa clase de metodología. Yo no tengo el nexus como ABC, yo puedo decir lo que quiera. A mí ya me dieron mi título. No, es cierto, no es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. No, sí es cierto. Entonces, la verdad, había pensado en contestar así como de, insisto, paso mucho tiempo en TikTok, pero iba a contestar así de yes, 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 y todos los yeses hasta claro que yes, porque, o sea, me parece muy, muy, muy ingenuo y muy cómodo y muy un montón de cosas que no quiero decir altisonantes, decir no, 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 o sea, alguien que investiga no puede ser parte de. O sea, esa es la cosa más blanca, privilegiada. O sea, no, no, no se puede. O sea, ¿qué tipo de ciencia social estás haciendo si no eres parte de? Eres, o sea, me parece muy extractivista decir, yo voy a ir a un grupo, les voy a decir, los vengo a observar y después irte. No, o sea, sé parte de, a mí, lo que la antropología, porque yo soy doctora en ciencias sociales, pero con la especialidad en antropología social, lo que la antropología me dio fue lo que mucho le exigía a la psicología social que no me daba. Y no estoy diciendo que está mal, o sea, para mí llegó a complementar lo que yo ya sabía, lo que yo ya era. Entonces, le agradezco muchísimo a la antropología que me permitió, o sea, la antropología parte muchísimo de la etnografía, de la participación, más bien, observación participativa. Entonces, eso era lo que me faltaba, o sea, como que me dijeran, ándale, ve, allá, júntate, haz lo que sea, ve a los círculos, ve a las marchas, ve a, o sea, tú también quema, tú también pega, tú también, ándale, tú también. Y ya después vienes y lo escribes. Pero yo nunca sentí que yo escribía sobre ellas, sin ellas. O sea, era como de no, 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 no. Y para mí fue muy importante el privilegio epistémico. O sea, y sé que es un así turbo, sangrón, pero significa estar dentro y no hablar desde fuera. Estar dentro y decir, yo también entiendo esa referencia que me aventaste. Chigan y Sierra, claro que las conozco, ¿no? Alguna otra referencia como de leíste esto, sí, viste esto, sí, también. Entonces, no había tanta distancia, tanto metodológica, teórica, experiencial, lo que sea, vivencial, entre una persona y la otra. Entonces, para mí no es una onda de dualidad como tal, sino es una onda más holística. O sea, claro que se puede, porque yo no podría hacer la ciencia social que hago aprovechándome de los recursos ajenos o, o no regresándole con la que trabajé algo. Entonces, a mí me pasó, y esto me va a permitir contar esa anécdota, cuando yo empecé a hacer las entrevistas, yo hacía las entrevistas, o sea, prendía mi grabadora y así de ta, 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 y yo hacía preguntas todo el tiempo, me contaban y no sé qué. Y apagaba la grabadora y entonces las morras con las que había trabajado me empezaban a preguntar a mí, como de, oye, ¿y tú qué opinas de? O, oye, no sé cuánto, o tú, ¿cómo fue? ¿Qué tal? Yo decía, yo no estoy en las entrevistas. O sea, siempre es un yo sacar, porque claro, yo venía de psicología, o sea, yo tenía esa formación de tú no compartes. Y la antropología me dio el permiso de ser parte de y de decir, ay, vamos a platicar. Nunca, o sea, no era una onda de amigas, ya después algunas se volvieron muy mis amigas, pero era más honesto, no más honesto, no, lo que quería decir es más horizontal. No había una onda de yo pregunto, sino nosotras armamos juntas. Yo decía que yo manejaba el carro, pero todas decidíamos a dónde íbamos, o sea, todas decidíamos la ruta colectivamente. Entonces eso me sirvió mucho como estar cerca de, y no había escrito un capítulo entero de mi tesis, lo tuve que dedicar al feminismo. Y a mí en Guadalajara, eh, a mí siendo feminista en Guadalajara con todas las manifestaciones, o sea, mi tesis cambió mientras la escribía. Entonces tuve que armar un capítulo entero de la ciudad cambió, las mujeres cambiaron, se volvieron súper contestatarias, por fin se les permitió y ellas exigieron esto, esto y eso. O sea,
Entonces, claro que tienes que tener, yo digo que mi tesis se escribió con un pie en la biblioteca y un pie en la manifestación. Bendita sea la tecnología. Gracias. Ahora, de acuerdo con tu trabajo de investigación, ¿cuáles son los elementos que identificaste conforme a la construcción sociocultural de la experiencia lésbica? Dios santo, ok. Ah, esta es más larga, pero son muchos puntos. Son 8 o 9, ya no me acuerdo. La defendí en diciembre, pero ya no me acuerdo. No, es cierto. Sí, si mi directora de tesis está viendo esto, sí, claro que me acuerdo. A mí me gusta mucho la historia, entonces me di cuenta que la historia era muy importante para escribir sobre las mujeres con las que estaba trabajando, porque Guadalajara tiene fama de mocha así horrible, pero al mismo tiempo tiene fama de ser la capital gay de México. Entonces yo decía, ¿cómo le hago para empatar esas dos cosas? Entonces tuve que darme así una vuelta por los archivos virtuales, o sea, tuve que construir otro capítulo histórico sobre qué onda. Entonces, como cómo se volvieron visibles la diversidad y la disidencia en Guadalajara. Y alguien o sea, me decían que si la historia había de alguna manera determinado el tipo de vivencias que las mujeres tenían. Y resulta que no. O sea, es claro que está historizada. O sea, la experiencia de cada quien tiene un componente de historia. Si yo nazco en ¿qué? En el 50, pues voy a tener accesibles ciertas cosas. ¿No? Mis oportunidades de vida van a estar, pues, de alguna manera determinadas por mi momento histórico. Si nazco en el 2000, pues no te pases, es otra vida. Entonces, está historizada, responde al contexto. Si el matrimonio igualitario ya es ley en donde estás, si ya puedes adoptar, si hay algún tipo de represalia si sales del closet en el trabajo, o sea, el contexto. Pero es multidimensional. Yo alego que no puedes hablar de que es como una sola cosa. O sea, está cruzada, era lo que decía, está cruzada por múltiples dimensiones. Entonces, cada quien, para alguien va a ser muy importante, por ejemplo, el consumo mediático. Y va a decir, todas las películas LGBTeras yo las veo. Y alguien va a decir, no, por favor. Entonces, para alguien es importante una cosa y para alguien no. Alguien salió del closet con sus papás y alguien dijo, nunca fue necesario. O sea, cada quien, hay dimensiones más importantes para otros. Luego es dinámica, no es una sola cosa. O sea, puedes ir así y terminas con alguien, a lo mejor dudas de si te siguen gustando las mujeres, o sea, es dinámica en el sentido de que se mueve. Luego, resiste a la heterosexualidad obligatoria, a un rol tradicional. Yo estoy alegando, porque es muy difícil a veces desde la misma historia, cómo construyes, cómo dices quién era la mujer que amaba mujer y quién no. Y luego salen las que, ay, es que a mí todas las mujeres se me hacen como, no sé, la sororidad máxima, es como de, ay, es que vivir entre mujeres es tan bonito y así. Sí, es bonito, pero eso no significa que ella, que quiere vivir con mujeres, las desee sexualmente. O sea, solo está diciendo que le gusta, está perfecto. Entonces, esa como, esa emotividad, ese pensar a las mujeres al centro, o sea, priorizar a las mujeres, no necesariamente deviene de un lugar erótico. Y yo digo que la experiencia que yo estoy estudiando tiene que tener un componente erótico. No necesariamente que hayas actuado sobre él, porque varias de las chavas que después se volvieron mis informantes me decían, es que yo nunca he estado sexualmente con una mujer, que entonces no tengo como, no me he ganado como la experiencia o no me he ganado el identificador. Entonces dije, no, no se puede decir, o sea, eres heterosexual también si nunca has estado con un hombre. O sea, ¿por qué necesariamente está cruzado por, ¿no? Una cuestión, una lectura genital? Entonces yo traté de desgenitalizar y dije, a lo mejor nunca has estado, pero te gustan, pero en algún momento quieres estar con uno. Y, ajá, entonces la dualidad emoción, pero siempre acompañado del componente erótico y de la identificación. Esta identificación yo estoy diciendo de que tú identificas que quieres estar con. O sea, la experiencia, hay mucha gente que se confunde y dice, es que no, esta onda de las preferencias sexuales. Y es súper escabroso ese camino, porque si tú dices preferencia, estás pensando como en un switch, de que tú decidiste, decidió por ahí. No, no es una onda de decidir. Yo siempre hablo de orientación. Entonces, cuando te das cuenta que te gustan las mujeres, tú puedes hacer como que no. O sea, muchos de nosotros, no sé, estoy banalizando, pero
si yo digo, no me gusta el betabel, pero sé que me lo tengo, sé que es bueno para mí, sé que me lo tengo que comer, me lo ofrecieron en tal lugar, como el betabel. No te gusta, pero decidiste comerlo de todas formas. No te gusta tal lugar, pero vas de todas formas. O sea, si te das cuenta que te gustan las mujeres y luego dices, no, pero no, esto no es algo que yo tenga que hacer, esto es malo, esto es pecado, esto es lo que sea. Tú decides negarte a la experiencia. Entonces, yo estoy alegando que tienes que identificar como ese cruce y la experiencia nace de que las mujeres reconozcan que le gustan otras mujeres. Y ya de ahí, pues ya lo que sea. Y le metí más cosas como los continuos, la comunidad y la visibilidad de una manera muy sencilla. Yo estoy alegando que cuando te vuelves visible, a veces copias el estereotipo de tu época. Si solo tenías esa opción disponible, si solo, no sé, Orange is the New Black, y solo piensas en Alex Foss y dices, no sé, todas las mujeres que andan con mujeres se pintan el pelo negro. Es una tontería lo que estoy diciendo. Pero así se construyen los estereotipos. Te fijas quién es la visible, dices, así es como puedo reconocer a las otras mujeres, órale, me pinto el pelo de negro. Es una tontería. Pero cuando cada vez más mujeres hacen eso, se va volviendo una comunidad de morras que se pintan el pelo porque así creen que atraen a otras mujeres. O sea, estoy explicándolo de una forma muy, muy boba, pero yo alego que el estereotipo de la época en la que saliste del closet o en la que te diste cuenta, te ayuda o no te ayuda, porque a lo mejor facilita que te des cuenta. Ves, no sé, alguna serie, ves One Day at a Time y ves a Elena salir del closet y andar con alguien no binario. Y dices, órale, eso me interesa. O ves eso y dices, no, yo no podría ser así. Entonces, el estereotipo de la época te puede ayudar a darte cuenta o puede motivarte a decir, yo no soy de esas, yo no quiero ser así. Entonces, a eso alego que así funciona la visibilidad en parte. Es mucho más largo, pero ya lo corté. Resumido. Eh. Ahora bien, ¿has tenido oportunidad de comparar la experiencia lésbica de Guadalajara con otros estados? ¿Y has encontrado alguna diferencia en dado caso que sí? Al principio hice entrevistas aquí, la verdad pensé que no iba a conseguir muchas entrevistas en Guadalajara y quería ver si mi instrumento funcionaba, porque al final psicóloga. Y lo intenté aquí y sí era distinto porque aquí la gente temía la onda de la visibilidad. Abiertamente alguien me dijo, no hombre, yo me caso aquí y salgo en el periódico. No, así no. O yo voy a un Pride aquí y salgo en el periódico mañana, Nel. En cambio, las ciudades grandes se prestan a, a darte el cobijo del anonimato. Entonces, vas a una marcha, no pasa nada, vas, no sé qué, nadie se entera. O sea, esa era la diferencia principal. Y sí, aquí traté de hacer una exploración en aplicaciones de ligue, porque al principio del trabajo de campo yo decía, voy a también estar en apps de ligue. Y decía, no vengo a ligar, o sea, si quieres contarme tu historia de vida o si alguna cosa. No fue tan productivo como yo esperaba, pero esa fue la más significativa. O sea, aquí a veces la gente no de más de que te gusta más de 30 había batallado para acceder como a grupos diversos o había perdido gente porque habían salido del closet. En cambio, las chavas con las que trabajé allá era como de, si querían un bar gay, no lésbico, un bar gay, ahí estaba. Si querían no sé qué, ahí estaba. Siempre había una marcha, o sea, había como más facilidades. Más opciones, Uh-huh. por así decirlo. Sí. Ok. ¿Consideras que las producciones audiovisuales dentro del género LGBT dirigidas por mujeres están ayudando a romper el estereotipo que se sexualizaba a las lesbianas? Sí, sí, definitivamente. O sea, a mayor representación, más normalización tal vez. Y eso tiene mucho que ver, o sea, el ojo de quién lo produce, quién está detrás de la cámara determina muchísimo. Por ejemplo, una muy famosa es La vida de Adele, o sea, Blue is the warmest color, que es de un cómic francés escrito por una mujer, pero la película la hizo un vato y se nota. Además, las actrices se han quejado bastante del rodaje y de lo incómodo que fueron las escenas sexuales y de lo mal que se sintieron como con esta mirada así bien boyuresca, diciéndolo así, de un vato, ¿no? Entonces, creo que a mayor facilidad
de representación, entre más mujeres entren al campo de la producción cultural, va a ser más fácil como trascender de la historia clásica y también ver diferentes cuerpos, diferentes experiencias, diferentes pieles, o sea, diferentes capacidades, diferente todo. Entonces, hemos estado consumiendo. Saturday Night Live acaba de sacar hace como 2, 3 semanas, sacó pues un sketch de que las películas lésbicas siempre eran históricas y siempre era como, entre más incómodo se ve el vestido, entre más sufran las chavas, entre más sean, entre estén más lejos de tener electricidad, o sea, va a ser más taquillera la película lésbica. O sea, invariablemente es una lectura como histórica, o sea, no las vemos como en la vida actual, no sé, subiéndose al camión o pagando la renta, o sea, banalidades, pues. Entonces, y casi siempre alguien sufre, entonces podríamos ver, no sé, diferentes corporalidades, identificaciones no binarias, o sea, nos falta un montón por recorrer y entre más diversa sea la población que las produce, más diversas van a ser las historias que representan. Afortunadamente, ¿vamos en el camino correcto? Ahí vamos. Ahí vamos. Netflix ha democratizado, irónicamente, Netflix ha democratizado más cosas, más procesos y también que todos tenemos una cámara, o sea, en nuestra, bueno, no todos pues, pero muchísimos traemos una cámara en nuestra bolsa, o sea, se ha facilitado, sigue siendo muy caro, sigue siendo un proceso, pero es más fácil acceder a ciertos medios. Antes pues, era más rollo, no sé, escribir tu propia historia y publicarla. Y ahora, o sea, un Wattpad y se acabó. O te vuelves famoso en YouTube, o te vuelves famoso en Instagram. O sea, puedes ser influencer de la diversidad o de la disidencia y también producir tu propio material. Muy bien. Y ahora, siguiendo una temática similar, ¿se han escuchado últimamente diferencias al momento de organizar marchas feministas, rechazando la participación de algunos grupos diversos? ¿Tienen las mujeres lesbianas un espacio en el movimiento feminista o es el mismo feminismo realmente para todos? Uf. Yo creo que la respuesta varía dependiendo de la postura teórica y política de quien responde. Y a mí, la verdad, cada rato me tachan de tibia. Pero una vez más, yo no soy activista. O sea, trato de ser muy congruente y trato de no propagar discursos con los que no me siento cómoda. O sea, mi vía de acceso teórico para la tesis, por ejemplo, fue el lesbianismo feminista, que era el cruce. A mí me funcionaba llegar desde el cruce y tomé esa ruta. Y eso configura cómo interpreto la construcción social, o sea, como la realidad social o como sea. Entonces es muy complicado, tanto como académica, como persona, o sea, como mujer, como feminista, navegar esa línea tan delgada. Entonces, habiendo dicho todo eso, hace tiempo, hace un par de años, yo creo que si a muchas nos preguntaba quién es el sujeto político del feminismo, habríamos dicho las mujeres, así, sin pensar. Y no habríamos tenido como una discusión más allá. Nos habríamos quedado ahí. Y estaba bien, tal vez para la época que transitábamos. Pero obviamente sigo pensando que el feminismo debe de privilegiar a las mujeres, sí, pero eso inevitablemente lleva a retrabajar quién es una mujer. Entonces, aquí es como la primera bifurcación, o sea, aquí es como la primera separación. Si la rama feminista que tú habitas es trans incluyente, avanzas, si no, te quedas ahí en algún otro lugar. Y esa laguna da para un análisis propio, ¿no? O sea, esa es una laguna, estoy siendo amable y lo estoy llamando laguna. Entonces, después de que ya avanzaste, la segunda es si tienes que nombrarte mujer para pertenecer. O si una persona menstruante, gestante, o sea, como lo es un hombre trans, o una persona no binaria, puede entrar si tiene ciertas características corporales, si tiene un cuerpo que llamaríamos de mujer. O sea, insisto que esto es muy complicado, pero lo estoy tratando de hacer muy sencillo. No es complicado, me refiero, es como denso. Entonces,
La primera es si eres trans incluyente. La segunda es si estamos fijándonos en identidades o en cuerpos. Porque si es en identidades, pues estaremos hablando de mujeres trans, por ejemplo. Y si es en cuerpos, a mí me llamó mucho la atención que no entendíamos muchas lo importante que eran los hombres trans para la lucha de la despenalización del aborto. No los podemos hacer a un lado, porque en el caso de que alguno de ellos se embarace, si su INE, por ejemplo, dice que es varón, se le podría fácilmente negar el servicio de un aborto, en dado caso de requerirlo. Si la legislación dice las mujeres, cuando, o sea, esa persona también lo necesita. Entonces, si estamos hablando, en las marchas en Guadalajara pasaba de que no, hombres no, y era como de, oye, a los hombres trans los tenemos que dejar pasar. También estamos hablando de sus cuerpos, de sus experiencias, de sus necesidades legales. Entonces, yo creo que a veces depende, o sea, depende de tu rama teórica, tu rama política, del reclamo. O sea, lo mismo pasó en la segunda ola del feminismo gringo, sobre todo muy blanco. A las mujeres sáficas se les exilió y las morras así demandaron ser incluidas. Entonces, el feminismo mainstream actual, las mujeres que aman mujeres ya no son la otra, o sea, ya no son como las raras, las otras, es como de, o sea, ya un número impresionante, por ejemplo, de mis compañeras de colectivas, de compañeras de activismo, o sea, un montón de mujeres jóvenes se cuestionan su heterosexualidad y están mucho más abiertas a nombrarse y vivirse como bisexuales o pansexuales o queers o lesbianas. O sea, es raro la que me dice yo soy hetero y es como de órale, ¿no? Qué vintage, dale. Pero ya lo veo cada vez menos y es una broma constante. Entonces, la verdad, lo que, lo que me queda claro de todos estos es que, vaya, se va a escuchar mala onda, pero los únicos que no tienen absolutamente nada que hacer aquí son los vatos. O sea, el feminismo, los últimos de la lista son los vatos. Y son los que a veces están jorobando de que quieren entrar. O sea, estos amigos, si quieren hacer un trabajo, deben de generar sus espacios propios. O sea, si de verdad existen los aliados, que yo todavía son como fantasmas que no he visto, tienen que trabajar en lo suyo, en espacios propios. O sea, desmantelando masculinidades hegemónicas, rompiendo pactos patriarcales con otros vatos, no con nosotras, y no tratando de incidir en cuerpos y decisiones de mujeres. Entonces, como, no sé, cerrando, pues depende mucho, quisiéramos creer que sí, pero sabemos que en práctica es muy complicado. O sea, estamos hablando de diferentes expresiones de género. Entonces hay mucha gente que se va a cruzar como de, pero creí que era para mujeres. Entonces, ah, por eso creo que no hay un feminismo, hay varios. A algunos les funciona hablar de un único. Yo creo que está complicado hablar de un único feminismo, cada vez se va haciendo más diverso. Y también es más complicado como tratar de subsanar las divisiones. Yo creo que mientras no haya discursos de odio, y ese es el problema, los discursos de odio, eh, si cada quien trabajara como con su propia población, pues no habría tanto problema. Pero el problema es cuando quieres designar tú, desde una experiencia que no es tuya, que tiene que hacer la otra persona. Y ahí ya se vuelve problemático. Sí, tienes mucha razón en lo que mencionas. Y ahora, otra pregunta menciona, ¿cuáles son las razones que pudiste identificar por las que las mujeres que aman mujeres se sienten más identificadas como feministas que como parte de la comunidad LGBT+? De una manera, siempre lo digo, pero creo que ya decirlo y que se quede grabado ya es otro asunto. Pero porque lo gay no quita lo misógino. Por eso. Pues, muchas veces es muy complicado estar en espacios mixtos porque ciertas voces son invalidadas y esas voces suelen ser las de las mujeres. Entonces, aún reconociendo que la deconstrucción de muchos varones gays y este auge de nuevas masculinidades, que paréntesis, la neta nomás suenan a que se tienen que hacer, o sea, las nuevas masculinidades a veces me suenan como de, propuestas así súper novedosas y nomás están diciendo que se tienen que hacer cargo de lo que les toca. ¿No? Pues ser padre responsable, pues sí, ¿no? O ser un buen amigo, pues sí, ¿no? O no violar, ajá, y yo, ¿y qué otra? Borrar las nudes de tu novia, ajá, y
órale, ¿no? Quieren estrellitas por todos estos compadres. Entonces, los espacios mixtos o LGBTeros suelen, no necesariamente son, o sea, suelen ser, suelen estar siendo regidos, comandados por varones o por visiones muy androcéntricas, o sea, con el hombre al centro. Y no incluyen a las mujeres, y si no incluyen a las mujeres, a veces menos a otras poblaciones. Y no las ven como pares, como siempre son como las eternas subordinadas, ¿no? Si imagínate, si dentro del LGBT a veces es complicado que una mujer acceda a un espacio o que le den como el mismo piso, menos un varón trans, o sea, de aquí a que llegue a esa visibilidad está difícil. O sea, hay poblaciones que, que están todavía más, ¿qué será? Está todavía más complicado que puedan acceder a la visibilidad. Y si lo hacen, casi siempre son por los mismos caminos, pero no me voy a meter ahí. Entonces, la visibilidad de la experiencia gay configura mucho del activismo y de la política pública. Entonces ha sido como de, nos queremos casar o queremos vientres subrogados. Y un montón de feministas dicen que no. Y un montón de otras feministas dicen que sí, o sea, no me estoy metiendo ahí. Pero empezamos a hablar de vientres subrogados, sobre todo porque los varones gays empezaron a decir, yo quiero tener hijos biológicos. Entonces, la política pública volteó cuando ellos hicieron ruido. Entonces, muchas veces estas necesidades de mejora de política o de pláticas o de inclusión o lo que sea, fueron varones las que lo hicieron. Evidentemente han llevado un sufrimiento que las mujeres no llevaron a través del VIH. El VIH sobre todo ha afectado a varones y eso marca, o sea, marca una necesidad, marca como una visibilidad muy específica, que fue buena y que fue mala, pero las mujeres han batallado para para ser tomadas en cuenta como pares. Entonces, eh, involuntariamente, esto facilita que las mujeres con afinidad lésbica se alejen de estos ejercicios. O sea, sin querer, ellos mismos las hicieron a un lado y estas dijeron, dale, o sea, yo me puedo ir, no tengo ningún problema. Entonces resulta un tanto natural que las mujeres construyan con otras mujeres, independientemente de sus afectos, sobre todo en un clima con una efervescencia feminista que traemos, que contrasta con los índices de violencia que jamás habíamos visto así. Entonces, no significa que la sororidad sea como la respuesta a todo, ¿no? Y que vamos a crear una Temisquira así bien bonita. Temisquira, por cierto, es la isla donde vive la Mujer Maravilla, donde son las morras, ¿no? Todas así rudas y pelean y cuánta cosa, pero no pelean entre ellas, a diferencia de Feministland. Entonces, las tensiones personales y públicas, más bien, y políticas siempre van a estar ahí, porque creo que el feminismo, aunque puede ser un lugar así, un oasis para muchas morras que no quieren relacionarse con vatos, también le hace falta una visión interseccional. Le hace falta como un toque de realidad y dejar un mínimo cuestionar los privilegios, el racismo, un montón de cosas que nos hacen falta. Entonces, ampliar la carpa del feminismo para incluir a más personas y corporalidades y no a menos. Ahora, esto también no quiere decir, el feminismo no es manager de nadie. O sea, tampoco se va a hacer cargo de broncas que no le corresponden, pues. Seguido, no sé, alguien dice, ¿y dónde estaban las feministas cuando, güey, no somos los Avengers? O sea, tenemos límites y trabajos y vidas y cosas y perros que alimentar. Entonces, obviamente tratamos de estar ahí para la otra, pero tampoco podemos con todo. Entonces, el feminismo y lo LGBT son aliados en ciertos momentos porque son poblaciones vulneradas y violentadas, pero muchas veces lo LGBT le va a pasar por encima a las mujeres que tiene dentro y estas van a decir, mejor me voy con las otras. Ah, ok. Y ahora, ¿qué opinas sobre las mujeres feministas que eligen relacionarse solo con otras mujeres con la finalidad de no crear lazos con el sexo opresor? ¿Pueden considerarse como parte de la experiencia lésbica? Hay, hay de dos. O sea, sí, sí, pero depende y no, pero depende. La idea de no relacionarse para nada, nada, nada con hombres es el separatismo. O sea, si tiene nombre, y el separatismo es esto de crear comunidades solo de mujeres,
como alternativa de resistencia al patriarcado, a los hombres, a la heterosexualidad obligatoria, a todo lo que le quieras aventar. El problema es que solo ciertas mujeres con ciertas facilidades y privilegios pueden renunciar a formar alianzas con hombres. O sea, si una mujer, no sé, vive en una comunidad rural o en un espacio donde tiene que convivir con hombres forzosamente, negarse a esa relación, ya sea comercial, familiar, lo que sea, tendría que tener ella los medios propios para sobrevivir en lo que encuentra su burbuja de mujeres. Entonces, algunas creen que el separatismo es una idea muy blanca, que solo funciona si tienes los medios para subsistir por tu cuenta. Entonces, el separatismo, visto desde el lesbofeminismo, que es una propuesta técnicamente latinoamericana, es una expresión, por ejemplo, de experiencia, sí es una experiencia lésbica, ¿vale? Pero aquí es donde se vuelve complicado. En la tesis aquí di muchísimas vueltas. ¿Dónde está la diferencia entre ser una mujer con... O sea, si yo pensemos en una mujer X, si esa mujer tiene afinidad lésbica, o sea, si ella tiene afinidad lésbica, si rechaza a los hombres, o si tiene que existir un deseo sexual por otras mujeres. O sea, una es la que se niega a convivir con hombres, pero no necesariamente porque desea a las mujeres. Si se entiende la diferencia, o sea, hay una diferencia. Entonces, incluso algunas teóricas dicen la lesbiana con mayúscula y la lesbiana con minúscula. Y la de la mayúscula obviamente era como la mujer súper desarrollada que sí quería estar con otras mujeres, y la otra nomás era la que, pues los vatos no me caen, ¿no? Ya me voy. Entonces había una distinción entre esas dos. El separatismo puede ser del que nomás no me gustan los hombres y me voy, sin necesariamente decir amo a las mujeres desde una onda sexoafectiva y por eso quiero estar. Entonces, Adrienne Rich, decía que todas las mujeres que resistían eran lesbianas, así todas, ¿no? La Rich no se andaba con cosas. Decía que todas las mujeres que resistían al rol social eh, como, como clásico ya eran lesbianas. Pero no. Yo, en lo personal, sí considero que debe de existir algún interés sexoafectivo para usar ese identificado. Ahora, si hay morras que se están negando a estar sexualmente con hombres y deciden redirigir sus afectos ya naturales solamente hacia las mujeres, ese se llama lesbianismo político y tiene un piso fundacional, digo yo, en el feminismo setentero, que era súper blanco y burgués, pero esto de no voy a sexuar con hombres porque son los opresores, es como el primo. O sea, una no quiere tener que veres con hombres, pero como en el diario, y otra sexualmente. Y si alguien quiere saber más sobre el lesbianismo político, le recomiendo leer a Beatriz Jimeno y de ahí agarrar camino. Bueno, ahora de camino para cerrar, te quiero mencionar algunos comentarios que nos llegaron. Y uno de ellos es que, primero que nada, quiero felicitar a la doctora Arcelia Paz Padilla y a la licenciada Carolina Pollonera por su gran labor que ejercen ambas. Y otro es, gracias por crear estos espacios y abrir este tipo de conversaciones. Sí, Maki va a estar en 2 días, creo. Irónicamente, Maki y yo nos conocemos por Twitter desde hace mucho tiempo. Entonces me dio mucho gusto que fuimos la dupla invitada para este año. Ay, qué bonito. Hace una chamba muy chida, Maki. Ok, y ahora pasando a otras preguntas que nos llegaron, respecto a lo que comentaste anteriormente sobre que no puedes etiquetar a una persona por una resistencia personal propia, ¿estás de acuerdo con la teoría de Judith Butler sobre la teoría queer? ¿Y qué opinas sobre esto? Alguien le leyó por encima y me la dejó así turbo abierta, pero gracias. La teoría queer, a mí leí mucho antes de elegir como un camino teórico, obviamente tienes que revisar las opciones. Y a mí la teoría queer, aunque me parece muy acertada en algunas cosas, a mí me funcionaba más centrarme en las morras. O sea, partir desde la cuestión más de las mujeres siendo mujeres. Y la teoría queer es como, puede llegar a ser un mundo postidentitario, ¿no? Donde la cuestión más de una identidad fija
es algo más fluido y funciona perfecto si tu mirada es por ahí. O sea, la Butler, por ejemplo, se avienta todo un análisis desde Drag Race, más bien desde la performativa del drag. Y es buenísimo. Y por un momento, no les voy a mentir, pensé en hacer una tesis al respecto. O sea, dije, ¿y si analizo el drag? ¿Y si analizo la performativa de no sé qué? Y entonces en Guadalajara. Y me fui por ahí un rato. Y no, porque yo sola me estaba perdiendo. Porque yo sola, para mí, la teoría queer a veces es como todo y nada. A veces me hacen falta certezas, me hace falta como poder agarrarme de aquí y decir de aquí. Lo mismo con el, no, iba a decir otra cosa, no, esto se va a quedar grabado, mejor no. Entonces, me gusta, pero no responde a lo que yo necesitaba en ese momento. He pensado una y otra vez en acercarme más hacia lo queer porque me llaman, no es mi experiencia y es donde, aquí es donde me detengo de estudiar algo que no me pasa por el cuerpo, pero creo que le tenemos que poner más atención a los hombres trans. O sea, creo que a los hombres trans no les hemos puesto la atención que se merecen. Claro que hay hombres trans trabajando, o sea, no, no necesitan pues alguien que los estudie como si fueran qué, pero sí me encantaría trabajar más con esa población y estoy segura, por ejemplo, que el feminismo no me funcionaría, porque el feminismo está hablando de mujeres y estas personas no se asumen mujeres. Entonces, tendría que entrar yo desde una cuestión postidentitaria, donde el cuerpo y la identidad no están pegados como nosotros esperamos que lo estén. Entonces, para hacer eso, evidentemente voy a entrarle desde una lectura más, mucho más queer y mucho más como me voy a meter en un lío porque me van a hacer leer muchísimo por lo que estoy a punto de decir, pero más desde la fenomenología. Y si estoy consciente de lo que dije, me va a llegar un mensaje en unos momentos. Entonces, como cómo se relaciona el cuerpo con quien se es, pero si uno eligió su identidad, no solo de una orientación sexual, sino en quién se es. Entonces, la teoría queer es como te permite meter un montón de elementos que otras teorías no te permitirían conectar. Entonces, te permite jugar con un montón de bloques que siento yo que otras posturas te dicen, no, nada más mezclele tres. En cambio, lo queer no. Lo queer te deja jugar con todo y cuestionar todo mientras lo estás armando. Entonces, creo que me hace falta mucha filosofía para estar, mucha filosofía o consumir alguna cosa para estar a la altura de los análisis que se necesitan ahí. Pero sí, todo chido. Ahora, otra pregunta menciona, siguiendo la mención de los medios, en este caso Netflix, ¿consideras que la visibilidad de las mujeres lesbianas en esas producciones aporta algo positivo para el público o se transforma en un objeto de consumo mediático alejado de la realidad, visto con morbo y distorsionando el mensaje? Bien puede ser, sí, definitivamente. O sea, volvemos a quién lo produjo y con qué fin. Entonces, el de que sea una onda de consumo vuelve a lo de sobresexualizar. O sea, invariablemente terminamos en escenas sexuales que se ven muy forzadas o en personajes que parece que no tienen otra, como que su única personalidad es que le gustan las mujeres. Como que es lo único. O sea, no tiene gustos, no tiene trabajo, no tiene nada. O sea, no es un personaje redondo. Entonces sí, a veces me parece como que hay personajes que sobran, que son como el comic relief, pero en el drama, así de, no, alguien que sufre o alguien que se muere. O sea, siento que son esos personajes como secundarios que no aportan absolutamente nada a la trama y que solo están ahí como para, para repetirnos algo que ya sabemos, que es estas vidas no son igual de válidas, estas vidas no son igual de interesantes, estas vidas solo están pensando en con quién van a estar hoy, o qué van a beber, o qué van a, o sea, está, para mi gusto, hacen falta historias más completas. Entonces sí, Netflix y una sarta de cosas como, pueden, pueden aportar argumentos y elementos para seguir diciendo, ven, es malo. O sea, porque estas morras todas sufren, o estas morras solo se están drogando, o estas morras todas terminan en la cárcel, ¿no? Como Orange is the New Black. Pero, no, siempre hay mujeres diversas en la cárcel, o sea, Capadocia también, y había otra.
había otra Vis a Vis, creo, no me acuerdo exactamente, pero en las series que me mencionaban mucho en la tesis, eran como de siempre estaban en la cárcel, o sea, por X o Y. Entonces faltan historias más diversas, más, más desde la visión muy amplia y ahora sí muy, pues muy diversa de todas las posibilidades que incluye ser una mujer que ama mujer. Y cuando pues, que te guste una chava o que vivas con una o que andes con una, es una de las cosas que eres, no tu característica central. Sí, tienes mucha razón en lo que mencionas. No es como un estereotipo, es parte de ti simplemente. ¿Mm? ¿Mm? Y ahora te quiero comentar que has recibido felicitaciones durante la entrevista de parte de la maestra Socorro Guzmán en el Meet y de Isabel Marín en Facebook. Y ahora para cerrar, La, un saludo a la maestra Socorro, que fue mi maestra. No dije nada, de metodología no dije nada, doctora, no es cierto, maestra. No les dije que dieran de baja ninguna materia, no es cierto. y ahora para cerrar, ¿algún comentario que quieras hacer? Uh, como que yo solo me quedé. Bueno, el, hace unos días hablaba con alguien local también de cómo nuestras cosmovisiones se amplían cuando pensamos más allá. A veces Ensenada se nos hace, a veces Ensenada se nos hace muy pequeño, o se nos hace que no pasa nada, o que no hay maneras como de aprender, no sé, por nuestra cuenta o de forma independiente. Claro que se puede. Si ustedes tienen el Internet, y desafortunadamente todo gira alrededor del Internet y las clases virtuales, pero aprovechen las oportunidades que tienen ahorita. O sea, yo hubiera dado algo para poder estar en mis años universitarios con tantas posibilidades de aprendizaje y un internet relativamente rápido. Entonces, Ensenada es un muy buen lugar para estar en la universidad. Yo disfruté muchísimo estar en FECADES todos estos años y porque me permitió brincar a otras oportunidades. Vuelvo cada cierto tiempo, parece que o sea, siento que cada 4 años estoy de vuelta, pero es un muy buen lugar. Entonces, aprovechen, chavos, por favor, aprovechen las oportunidades que les da la UABC, aprovechen las oportunidades de seguir aprendiendo, de seguir creciendo. Estas pláticas a lo mejor parecen como, a lo mejor hasta obligatorias para ciertos, pero somos ex estudiantes de la UABC que nos fuimos a estudiar y que seguimos haciendo cosas allá. O sea, la UABC siempre va a ser mi casa. Estoy a nada de comprarme una sudadera si me dicen dónde hay. Eh, no, me gusta ser de aquí, me da mucho orgullo ser de Baja California y ser de la UABC. Y gracias a lo que la UABC me dio, he podido seguir estudiando. La UABC me ayudó y me fui de intercambio a Australia con una beca del gobierno. La UABC me hizo una cantidad impresionante de cartas de recomendación, diferentes maestros y doctores, para que yo pudiera irme a la maestría. Y lo volvieron a hacer para el doctorado. O sea, las relaciones que yo formé durante la universidad ahí siguen y han sido increíblemente importantes. Entonces, aprovechen, por favor, las oportunidades de seguir creciendo, de seguir aprendiendo. Si alguien quiere estudiar de forma independiente, por favor, si encuentras un tema que es lo tuyo, síguelo. A lo mejor aquí no hay, luego te vas, no pasa nada. Y si te pasa como a mí, al rato vuelves, no pasa nada. Entonces, y Siempre por se... favor, la heterosexualidad, ahí no está chido, sálganse de ahí. Bueno, Arcelia, creo que esto sería todo. Ha sido un honor completo entrevistarte, de verdad, y de ser partícipe dentro de esto. Y bueno, ahora para despedirnos, quiero mencionarles que esta ha sido la primera parte de Converge 2021, Violencia Digital y de Ciencias Sexuales. Hoy tuvimos a la doctora Arcelia Paz. Y bueno, los invitamos el miércoles a la siguiente plática, que va a ser a las 4 de la tarde, que va a ser sobre violencia digital. Y también les recomendamos que sigan al pendiente de las actividades de la 15ª Jornadas FKs. Bueno, eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Arcelia. Hasta luego. Bye.